Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este domingo Castilla y León cumple 35 años. Más de 3 décadas de autogobierno que nos han permitido crecer en derechos y en calidad de vida. Sin embargo, vivimos momentos complejos y desafíos peligrosos. Los nacionalismos no se sacian nunca. No les importa lo que está en riesgo. Tranquilos, porque no vamos a hablar de Cataluña, sino de Castilla y León, de nuestro estatuto, de nuestra pequeña constitución, de su salud y también de su futuro. Para ello nos acompañan esta noche Silvia Clemente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidenta de las Cortes de Castilla y León. Necesitaríamos un programa entero solamente para contar las actividades previstas para este 35 cumpleaños, pero lo primero es ¿por qué es tan importante este estatuto que cumple 35 años? Pues mire, yo creo que es importante porque nos ha permitido crecer en el marco de la democracia con decisiones que han beneficiado a Castilla y León, a este territorio. La autonomía, que es lo que posibilitó el estatuto, ha permitido que muchas decisiones, muchas políticas, las hayamos adaptado a las necesidades de nuestra región. Todas las políticas más importantes, las que tienen que ver con la educación, y está aquí el consejero de Educación, lo va a explicar mucho mejor que yo, que nos permiten tener una de las mejores posiciones en educación, pues son gracias a que tenemos una comunidad autónoma y hemos diseñado nuestra propia política adaptada a nuestras necesidades. Hemos podido diseñar nuestra propia política de atención de servicios sociales, teniendo muy en cuenta la dispersión que tiene nuestra población. Hemos podido desarrollar políticas económicas como el apoyo a la industria agroalimentaria y a la agricultura, que son propias de nuestra comunidad, con líneas específicas y que nos han permitido crecer más que en otros lugares. Yo creo que la comunidad autónoma y el Estatuto de Autonomía, que es el cuerpo que la sustenta, nos ha permitido hacer en Castilla y León lo que necesitábamos para nuestra tierra y para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Ahora vamos a entrar en detalle. Ya nos ha presentado al siguiente invitado, Fernando Rey. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En esta ocasión no viene como consejero de Educación, sino como uno de los expertos que participó en esa tercera reforma ya por el año 2007, sobre todo con esa Carta de Servicios Sociales. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿hay marcha atrás en todo esto del estado de las autonomías? Hablamos ahora, por ejemplo, de educación. A nosotros nos ha ido bien, pero se está hablando mucho ahora con el tema de Cataluña. ¿Hay marcha atrás o no? No, es imposible, ¿no? El cambio hacia un Estado unitario, tipo francés, etcétera, es impensable. Lo que sí que hay un margen es para, pensando en qué resulta más útil a los ciudadanos, pues pensar en llevar algunas competencias que ahora tiene el Estado central a las comunidades autónomas, es decir, hay un margen todavía de descentralización, pero también puede haber algunas competencias que tenemos las autonomías que podemos pensar que puede llevarlas a cabo mejor el Estado y que pudieran volver al Estado. Desde ese punto de vista, el concepto de recentralización, si es así limitado, pues tiene todo el sentido. Eso es lo que hacen los Estados federales del mundo, los alemanes, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Lo que hay que pensar es no lo que nos merecemos como pueblo casi anterior a la existencia de los romanos y los griegos, sino qué es lo más útil a la gente, ¿no? Eso es Castilla y León. Jesús Quijano, buenas noches. Buenas noches. Es catedrático de Derecho Mercantil, pero en este caso es porque es uno de los padres del Estatuto. ¿Cómo estaba este territorio en el año 83? Porque todavía no era Castilla y León. Pues un tanto indefinido, como es bien evidente, ¿no? Mire, yo siempre digo que nosotros tenemos, yo creo, una comunidad autónoma con una identidad principalmente geográfica. O sea, uno se pone frente al mapa de España y dice, eso es la cuenca del Duero. Por arriba, por abajo, a derecha y izquierda, eso es la cuenca del Duero. Y efectivamente, yo creo que el hecho geográfico nos ha definido muy bien y nos ha dado un sentido de comunidad. Porque en lo otro, pues claro, la historia es siempre interpretable y efectivamente, pues el hecho histórico como tal pesó mucho en aquel momento y en algunas cosas de manera confusa. Hay que recordar que en el texto inicial del Estatuto de Autonomía
pues la provincia de Segovia no estaba incorporada porque no había cumplido los requisitos que establecía la Constitución de mayoría de acuerdos municipales y mayoría de población, etcétera. Y la provincia de León estaba un poco de aquella manera, y el proceso en León había sido efectivamente muy complicado. Y dos, hoy y entonces ya comunidades autónomas que en los mapas de nuestros estudios juveniles en la escuela, como eran Cantabria y La Rioja, ¿no? Entonces Santander y Logroño de solteras, que habitualmente se dice, que estaban siempre históricamente adscritas a lo que era la Castilla la Vieja de entonces, pues no estaban en esta comunidad. O sea que en ese sentido, pues es cierto, tuvimos un problema de una cierta indefinición territorial que yo creo que el paso del tiempo ha superado perfectamente. O sea, yo hoy no creo que haya en la comunidad autónoma, digamos, un sentido difuso de pertenencia, etcétera, como el que entonces pudo haber. Afortunadamente yo creo que es así. Nos costó cerrar el estatuto, fuimos los últimos, algo que no pasó en la última reforma, la que hablábamos, la del 2007, una de las más ambiciosas, y en un momento complejo, con el Plan Ibarretxe y también el Estatuto catalán en auge. Eso sí, Castilla y León modificó su norma siempre dentro de la Constitución y con lealtad al Estado. En 3 minutos queremos hacer un recorrido de estos 35 años. En junio de 2015, después de las últimas autonómicas, el CIS preguntó a 1000 castellanos y leoneses sobre la organización territorial que preferían. Casi la mitad se manifestó a favor de un Estado sin autonomías o de recentralizar competencias, un 15% más que la media de España. Sin obviar que por entonces la crisis había puesto en cuestión el estado de las autonomías, el dato nos devuelve sobre el debate en torno a nuestra mayor o menor conciencia autonómica. Esta comunidad no debe disculparse. Este domingo se cumplen 35 años de nuestra historia en común y llegar a este mapa territorial fue quizá lo más complicado de todo. Con el proyecto de estatuto ya en el Congreso, las presiones secesionistas de León, Burgos y Segovia seguían vivas. La entonces Alianza Popular, coaligada con PDP, evidenció sus recelos hacia la nueva autonomía, absteniéndose en la votación final. Hasta 3 recursos en el Constitucional, los de León, Segovia y País Vasco por Treviño, tuvo que superar la nueva norma en sus primeros meses de vida. Que no solamente sirviera para la defensa de los propios intereses y la administración de sus problemas, sino que también fuera de alguna manera el protagonismo de la España centrípeta frente a excesos en la España centrífuga. Salvados estos tensos comienzos, la comunidad ha ido creciendo en este tiempo y ganando instituciones y competencias como educación, sanidad o servicios sociales, todo al compás de 3 reformas estatutarias. Pero fue en la última, en la de 2007, en la que evidenció con más ímpetu sus ganas de no quedarse atrás. El proceso de reforma había sido iniciado frustradamente por País Vasco, pero luego Valencia, Aragón, Cataluña, que ahora monopoliza el debate sobre la reforma estatutaria, y Castilla y León. Castilla y León se incorporó sin ningún tipo de reparos a modernizar y alcanzar una autonomía de calidad. El Senado aplaudió sin votos en contra 3 años de negociaciones políticas, pero también con agentes sociales y económicos. En el nuevo estatuto, Castilla y León se define ya como una comunidad histórica y cultural, que incorpora el diálogo social como una de sus señas y que atiende a su población con un catálogo de derechos sociales entre los que se incluye la renta garantizada de ciudadanía, que en 2016 percibieron casi 27.500 castellanos y leoneses. También este artículo 14, que no recogía ningún otro estatuto en ese momento. Afianzar la protección de los derechos de los ciudadanos más allá del marco constitucional. Las competencias sobre el Duero se quedaron por el camino, pero los expertos creen que hay estatuto en el que ahondar antes de pensar en una nueva reforma, como pretenden los grupos. Yo creo que más que modificar normas jurídicas, lo que hay que hacer es aplicarlas. En cuanto a desarrollo institucional y a desarrollo social, comparativamente no somos los primeros, pero no estamos mal. De lo que pocos dudan es del cambio experimentado en estos 35 años, a todos los niveles y no solo económico. Cambio que no sabemos si hubiera sido tal sin la España de las autonomías. ¿Tenemos un buen estatuto? Sí. ¿Lo podemos mejorar?
lo veremos. Pero, por ejemplo, ¿de qué sirve tener garantizados los servicios sociales si no sabemos, por ejemplo, la financiación que vamos a recibir? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? La financiación de las comunidades autónomas es un tema que le corresponde al Gobierno central, le corresponde al Estado, y precisamente hay un debate ahora mismo sobre la financiación autonómica y sobre la necesidad de que cada comunidad autónoma reciba lo que necesita para los servicios que son básicos para todo el Estado. La financiación autonómica probablemente es un asunto, y esto tiene más profundidad, pero es un tema que debería de ir en la propia Constitución española. También se habla de reformar la Constitución, yo creo que debe de hacerse, pero debe de hacerse con el análisis, la reflexión y el consenso necesario, y la financiación autonómica es uno de los temas que debería de estar garantizado por la Constitución. Y en Castilla y León hemos demostrado que, a pesar de que no tenemos la suficiente financiación para los servicios básicos, pues hemos puesto nuestros recursos económicos para garantizar esos servicios. Y, de hecho, nuestra nota, nuestra puntuación en prestaciones sociales es la mejor de España, porque hemos hecho un esfuerzo como comunidad autónoma para dar el servicio que los ciudadanos necesitaban. Y eso lo ha posibilitado el ser una autonomía. Es que, Fernando, en esa última reforma, en el 2007, ya se figuraba que tenía que haber una financiación que asegurase los servicios básicos y tuviese en cuenta las peculiaridades de Castilla y León, que en este caso pues, es la despoblación, la dispersión, el envejecimiento. Pero si no tenemos dinero, es difícil aplicar esos servicios. No, sin duda, ¿no? Pero como muy bien ha dicho Silvia, son dos cosas distintas. Por un lado, tenemos el marco normativo, el estatuto, que es verdad que la gente quizá no lo conozca bien. Nosotros hemos hecho una encuesta de nuestros escolares, malamente conocen la Constitución española y mucho peor conocen nuestro sistema, ¿no? Y esto tenemos que corregirlo y mejorarlo. Pero bueno, también es un poco como la luz. Seguramente nadie sería capaz aquí, bueno, nadie, algunos, por fortuna espero que sí, hay alguien, pero muy pocos son capaces de definir lo que es la luz, y sin embargo todos podemos dar el interruptor y vemos que es útil, y algo pasa un poco con el marco. Fundamentalmente el estatuto tiene que ver con dos cosas. Una es pues, un sistema político de control, que muchas veces la gente pues, dice, bueno, estos señores ahí en las Cortes y qué hacen, etcétera. Pero claro, es que tenían que ver, yo tengo que sufrir el control cada 15 días y me preguntan, pues, un centro de formación profesional de León, o me preguntan sobre los comedores escolares, etcétera. Si dependiéramos de Madrid, evidentemente ese control no existiría. O sea, tenemos un sistema que tensa la acción de gobierno, de tal manera que el gobierno, por un lado, es responsable directo de lo que está haciendo, ya no es un señor en Madrid, somos nosotros, y por otro lado, la propia oposición conspira en ponerse seria. Y segundo, el Estado autonómico, sobre todo Estado social, fundamentalmente es sanidad, educación, servicios sociales, y también otro tipo de servicios, y ahí, claro, pues no es lo mismo depender de Madrid para todo el territorio que tener aquí digamos, la responsabilidad y el control. Eso agudiza, y eso hace que a lo mejor con no demasiado dinero, sin embargo, pues se presten servicios de infinita mejor calidad que si dependiéramos de Madrid. O sea, sin duda, la forma de Estado autonómica nos ha venido muy bien a Castilla y León. ¿Es malo que en Castilla y León el estatuto sea más un instrumento de utilidad que de identidad, que puede suceder con otros territorios de España? Yo más bien diría que todo lo contrario, ¿eh? O sea, yo creo que principalmente, o sea, lo que la ciudadanía espera de una administración nueva, ¿no?, que se implanta en el territorio en un momento determinado, es que sea útil. Esto es, que en la medida en que poner en marcha una comunidad autónoma supone acercar el lugar de decisión más al territorio y más a los ciudadanos, que eso añada calidad, además de cercanía y de proximidad. Yo creo que esa es la prioridad. Que luego el desarrollo de la autonomía genere un sentimiento de mejor pertenencia o de mayor pertenencia o de mayor identidad, miel sobre hojuelas, pero lo primero es lo importante. Especialmente en comunidades donde
no tenemos por qué hacer, yo creo, cuestión. A veces yo veo que estamos como un poco angustiados, ¿no? 35 años y todavía en las encuestas seguimos siendo más españoles que castellano-leoneses o más de Palencia y de Segovia que de Castilla y León. Y seguramente eso será así siempre, porque al final... No se puede legislar la conciencia regional. Exacto. ¿No? Eso lo da la historia y lo da en cada sitio de una manera, en función de cómo haya sido tu historia. Yo creo que nosotros tenemos que sentir como un elemento de identidad el haber contribuido a hacer un sentimiento de identidad más amplio con la lengua, con la idea de España, etcétera. Y no tenemos por qué sentirnos angustiados de que no tengamos un volumen de identidad diferenciada, como la hay en otros sitios, por razones históricas. Lo que nos tiene que preocupar es ser más útiles, no tener más identidad, ¿no? Que hay un porcentaje más alto en Castilla y León que estarían dispuestos a recentralizar. ¿Eso es por un problema del estatuto? ¿Es un miedo a los nacionalismos? ¿Por qué puede ser? Pues mire, yo creo que puede ser porque nosotros hemos vivido de manera natural en Castilla y León el hecho autonómico. Hemos asumido con mucha normalidad que estamos en un contexto que es España y que nuestra autonomía ha servido para prestar servicios a los ciudadanos, mejores servicios. Eso es realmente, y coincido con lo que acaba de decir Jesús Quijano, que nosotros hemos acreditado que lo que queremos es servir a los ciudadanos y darles mejor calidad. Y no nos hemos dedicado a explicar permanentemente el hecho autonómico ni la identidad autonómica. Y eso quizás hace que los ciudadanos no identifiquen el poder político autonómico como una realidad diferenciada en nuestro país. Claro, ¿qué tiene de desventaja? Pues que piensan que si hubiera un Estado central, esto sería mejor. Yo creo que es un pensamiento equivocado. No tenemos que explicar mejor por qué somos capaces de hacer las cosas en Castilla y León desde un gobierno regional con un estatuto de autonomía que ha hecho que los servicios, y vuelvo a insistir en lo mismo que empezaba, ocupamos el primer puesto en el informe PISA en educación. Y eso es fruto de que hemos construido un sistema educativo en Castilla y León que no se hubiera construido desde Madrid en ningún caso, porque desde Madrid se hubiera asignado la parte económica que correspondiera dividiendo por las 50 provincias de España y no hubiéramos podido atender nuestro territorio con la dispersión territorial que tenemos y con la propia idiosincrasia que tiene la comunidad. Y lo mismo podríamos decir para los servicios sociales y lo mismo para la sanidad. Y los ciudadanos, pues tenemos que explicarles mejor que esto ha sido fruto de que tenemos un Estado descentralizado. Y si no, esto no hubiera sido así. Lo que pasa es que lo que no ocurre se explica muy mal. Hay que explicar lo que ha ocurrido y poner en valor lo que ha ocurrido. El ejemplo de ese autonomismo útil es que haya colegios con 4 alumnos. Claro. Como escribe Jesús, creo hace poco, sería pensable eso si fuéramos una competencia estatal, ni mucho menos. Nosotros no tenemos sentimiento autonómico, no hay mucho sentimiento. Yo sí, por oficio, la verdad, lo he ido adquiriendo mucho más porque tienes al final una visión, pero no es muy normal. Pero no nos debe preocupar, los sentimientos en política juegan en positivo en la medida en que tener un proyecto común pues te permite ser más generoso, responsabilizarte más, construir con otros. Bueno, pero juegan también muy malamente, lo estamos viendo con Cataluña y en otras partes del territorio en España, donde un sentimiento nacionalista pues es un grumo mental que lleva a excluir a otros, a separar. Nosotros no tenemos esto. Luego además me parece fantástico que en Castilla y León pues nos llevamos muy bien con la idea de lo español, ¿no? Convivimos con ellos, es fantástico y construimos identidades múltiples. Soy de mi pueblo, de mi barrio, de mi comunidad, de España, de Europa, y además nos llevamos bien, ¿no? Ese es el modelo que más bien, muchas veces que pensamos que somos los raros, yo creo que somos más bien... Pero no es un complejo de inferioridad, que también a veces se habla, de que parece que somos inferiores a otras comunidades. Bueno, eso por supuesto. Quiero decir... Vaya, me he adelantado, perdonadme, pero es que yo creo que los éxitos que decía la presidenta en servicios sociales, en sanidad, son el éxito de una comunidad, de un estilo de hacer las cosas.
También han influido los gobiernos, sin duda, ¿no? O por lo menos a mí me gusta pensar que sí, pero es el éxito de la gente, del estilo castellano aquí, como hacemos en el leonés, que es un estilo muy serio, muy riguroso. O sea, aquí tú ves al profesorado, ves a un profesional, es extraordinariamente serio. Aquí las cosas no se hacen al tuntún, se piensan mucho, hay unas normas tremendas, eso a veces tampoco ayuda. Perfecto, o sea, tenemos unas ventajas, es un éxito colectivo. En el debe, que también tenemos como comunidad, porque el estatuto yo creo que nos debe llevar no solo a pensar en las instituciones y las normas, sino en la propia comunidad que ha creado, comunidad social, que somos los castellano-leoneses. Claro, y los castellano-leoneses pues tenemos algún debe, y entre ellos tenemos dos, desde mi punto de vista. Uno, que tenemos una infección, un virus, que se llama pesimismo, ¿no? Pesimismo. No quiero decir con esto que no podamos ver la realidad tan compleja, tan dura, la crisis, las cicatrices de la crisis, todas las situaciones. Hay mucho que mejorar, pero el tono general es más bien muy negativo, muy pesimista y tal. Y segundo, el individualismo extraordinario que tenemos. Las dificultades pues, para construir cooperativamente nada, ¿no? Ni en la empresa, ni en ningún ámbito, ¿no? Estos son debes que tenemos también. En la parte positiva, y por diferenciarnos de los demás, el estatuto, veíamos algunos de los puntos. El diálogo social, que es una de las señas de identidad, o la renta de ciudadanía. Son dos ejemplos que creo que Cataluña hasta el año pasado no la habían aplicado, la renta de ciudadanía, cuando aquí ya se llevan muchos años, ¿no? Con algo tan social y tan importante para la gente necesitada. Sin duda, sí, quizá hay cosas, Fernando lo decía muy bien, pues que quizá están un poco en el carácter, ¿no? ¿Por qué somos así? No sé, quizá todavía tenemos un cierto plus de cultura histórica agraria que siempre dio como resultado una cierta resignación ante lo que no controlabas, el clima, la divina providencia, etcétera, dispondrá, etcétera, y algo de eso todavía está ahí, un poco en nuestra raíz, por mucho que hayamos avanzado. Pero fíjate, yo creo que hay que hacer una distinción fundamental. Es cierto que al calor de la crisis, lo digo así un poco en metáfora, se ha disparado contra todo lo que se movía, y yo creo que un poco en exceso. También en los medios de comunicación, ¿eh? Se ha hecho a veces discurso muy fácil, generalizando y haciendo, yo creo a veces, apelaciones sin rigor y sin matizar mucho. Yo creo que puede ser cierto que en algunas cosas, pues quizá haya habido comunidades autónomas que han cometido excesos, o quizá que han hecho gastos innecesarios, o que no han tenido las prioridades muy claras, han despilfarrado. Bueno, seguramente ha habido de todo eso. Pero claro, usar eso para invalidar el modelo, yo creo que no es correcto. Y probablemente esta distinción mucha gente la acepta. Yo sí conozco muchas opiniones en el ámbito en que te mueves, de gente, hombre, es que tal cosa no se ha debido hacer, o tal cosa es un exceso, etcétera. Pero no invalidan la autonomía como elemento, digamos, útil y cercano. Y yo creo que esa distinción hay que hacerla, corregir lo que haya que corregir de excesos, pero no usar los excesos para atacar la raíz del modelo, que yo creo que es un modelo muy razonable. Los modelos descentralizados en general, yo creo que si están bien llevados y con elementos de control y de rigor, yo creo que tienen efectos más positivos de desarrollo que los modelos centralizados. Nos queda poco tiempo, por ir cerrando. El año pasado, seguro que la presidenta lo recuerda, en el estatuto, en el aniversario, se hablaba mucho de una nueva reforma. Yo creo que eso ha pasado un poco a segundo plano. ¿Es necesario, es la pregunta, pensar en una cuarta reforma? ¿Es mejor desarrollar lo que nosotros tenemos? Habida cuenta la fragmentación que ahora mismo tiene el Parlamento aquí y también en el Congreso, parece que es más complicado a lo mejor sacarla adelante. ¿Qué creéis que es lo más necesario? Bueno, desde luego, lo primero y lo más necesario es cumplir siempre lo que tienes. Y el Estatuto de Autonomía tiene muchos contenidos que en este momento pues todavía podemos desarrollar, todavía podemos aplicar. ¿Y se puede hacer una reforma? Pues yo creo que pasa lo mismo que con la Constitución. Se puede hacer una reforma si es necesaria,
si lo que se quiere abordar, si lo que se pretende abordar tiene ese carácter, ese rango legal. No es necesario para todo reformar el Estatuto de Autonomía, a veces es necesario modificar una ley. Esto tiene un carácter tremendamente técnico, por lo tanto creo que es un debate que además a los ciudadanos pues en buena lógica no les debe de interesar, porque yo creo que a un ciudadano lo que le interesa es que se le presten los servicios. ¿Y cuál es el marco? Si hace falta una ley o hace falta un decreto, eso es un tema que realmente no le importa a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que la reforma hay que hacerla si desde el punto de vista legal tú tienes que abordar algún asunto que no lo puedes hacer a través de la ley. Y, por supuesto, con consenso, porque es la norma fundamental, y la norma fundamental se tiene que modificar con el acuerdo y con todas las sensibilidades políticas que están representando a los ciudadanos. Pero yo creo que tampoco el debate de la reforma es un debate que interese a los ciudadanos. A veces nos empeñamos en que los ciudadanos participen o tengan noticia de cosas que de verdad les resultan, yo creo que aburridas, y este es uno de esos temas que para los ciudadanos tiene que ser aburrido. Pero para los medios tenemos que hablar, la reforma de la Constitución, catedrático de la Constitucional que es usted, además también pensar que si está prevista o que se está hablando para arreglar ciertas cosas de una reforma de la Constitución, hablar de una reforma del Estatuto casi habría que esperar a que se produjese lo primero. Bueno, entonces iríamos para largo seguramente, ¿no? Sí, yo creo que la reforma de la que se ha hablado algo es para introducir medidas de regeneración democrática, o sea, de fortalecimiento democrático del sistema que se pueden establecer. ¿Para eso sí es necesario? ¿Para la regeneración? No, básicamente... ¿O se podría hacer también, como dice Silvia Clemente, a través es que a través de leyes y a través de la reforma del propio reglamento, en su caso de la Cámara, como mucho, O sea, yo creo que tenemos un buen marco. Lo que tenemos que hacer es pues una buena gestión, una buena aplicación de las posibilidades que ofrece, ¿no? ¿Hemos sido demasiado timoratos para hacer la segunda descentralización para los ayuntamientos? Pues puede ser. En algunas cosas quizá, por ejemplo, no me lo plantearía tanto con los ayuntamientos, que también, sobre todo con los ayuntamientos que tienen, digamos, un volumen de población y por tanto una capacidad de gestión que podrían efectivamente descentralizar. Hay bastantes cosas descentralizadas, a veces más de las que parece, porque yo creo que desde el principio ha habido medidas de descentralización progresivamente. Quizá más problema tenemos en otro ámbito susceptible de descentralización, esto es en ayuntamientos más pequeños, porque yo creo que hay todavía el diseño quizá de la cabecera de comarca como centro que puede recibir vía descentralización más servicios y prestar más servicios a un entorno, o el desarrollo de las mancomunidades de manera que pudieran ser también sujeto de descentralización, y principalmente la relación de la comunidad autónoma con las diputaciones, pues yo creo que ahí es donde tenemos todavía algunas cosas que plantear. Lo de las diputaciones daría para un programa sin duda, completo. Un monográfico. En 30 segundos, y por ser un poco pitonisos y pensar cómo ven a la Castilla y León dentro de 10 años, por ejemplo, con este estatuto más desarrollado, con las reformas o con lo que sea, ¿cómo lo ve Silvia Clemente, Castilla y León? Pues mire, yo creo que Castilla y León es una comunidad con un enorme potencial de desarrollo. Tenemos la suerte de tener recursos que a otros ansiarían. Tenemos importantísimos recursos forestales relacionados con nuestro patrimonio histórico, con nuestra cultura, el castellano, que es un potencial de capacidad de desarrollo que en este momento está también recibiendo el respaldo del Gobierno central para tener una mayor proyección en la recepción de estudiantes de castellano en nuestro país, y nosotros ahí ocupamos el epicentro de captación. Tenemos extraordinarios recursos, sobre todo ligados a nuestro territorio, y con una capacidad de crecimiento excelente. Tenemos que ser capaces de que nuestras políticas
sean las mejores para ponerlos en valor. Creo que tenemos suficientes normas. No es necesario para hacer esto hacer ninguna reforma. Son políticas de gestión, son políticas de apoyo al territorio para incrementar su desarrollo, pero nosotros tenemos esos recursos y tenemos que sacarles las máximas posibilidades. No solamente desde el punto de vista educativo, que seguramente el consejero se lo imaginará por el esfuerzo que está haciendo. Sí, estoy obsesionado con eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la presidenta. Tenemos todas las posibilidades, tenemos que creérnoslas, ¿no? Yo veo aquí que estamos en un cambio de época y tenemos que tener también un cambio de mentalidad ligado a esto, ¿no? O sea, porque están pasando muchas cosas, vamos a una sociedad digital, una sociedad robot. Nosotros no podemos perder ese tren, lo cual requiere en cada uno de nosotros todo un dinamismo, una creatividad, un empuje, en fin, ponernos de pie, ¿no? Castilla y León tiene que ponerse de pie. Pues del 83 al... Déjame que haga un quiebro y te diga, no tanto como veo la comunidad de aquí a 10 años, sino como quiero verla, que tiene un matiz. Pensando pues en la generación ya, no sé, en mi caso más que de mis hijos, de mis nietos, que son los que dentro de 10 años ocuparán ese espacio ya de una manera más directa, ¿no? Pues hombre, ojalá de aquí a 10 años hubiéramos sido capaces de modificar algo más las dos tendencias que yo creo que son los dos problemas de fondo de la comunidad autónoma. Una, el equilibrio, digamos, de rentas, de iniciativa, de riqueza, de desarrollo entre el este y el oeste, el norte y el centro, etcétera. En fin, todos sabemos a qué obedece todo eso, y que eso a su vez pues haya contribuido a empezar a revertir el problema demográfico, que yo creo que es el gran problema de fondo que de aquí a 10 años podemos tener. Ese es uno de los problemas que queda pendiente y no sabemos si el estatuto podrá dar respuesta. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. Queda un año completo de muchas actividades que seguiremos. La primera, les invitamos a ustedes porque es el próximo lunes con un programa especial que haremos en directo desde las 12 de la mañana con el discurso de la presidenta y también con la medalla de oro. Gracias y nada, ánimo, estamos todos empujando por Castilla y León. Y a ustedes también, pasen una buena semana, son las 10:05, seguimos con la información también esta noche con Juanma Pérez.